Hola, mi nombre es Envardilenia Rodríguez Vegas y el día de hoy en la clase de Estructura Económica Mundial y de Honduras les daré una exposición sobre un análisis de la estructura económica e infraestructura de Portugal. El propósito de esta exposición es ofrecer una visión integral sobre la estructura económica e infraestructura de Portugal, evaluando su evolución, los principales sectores económicos como el sector primario, secundario, terciario y asimismo su infraestructura de cómo soporta el desarrollo económico. Se busca identificar tanto las fortalezas como los desafíos que enfrenta el país de Portugal. Portugal, situado en el sur de Europa, tiene una superficie de 92.230 kilómetros cuadrados. Su capital es Lisboa y su moneda euros. Portugal, con una población de más de 10 millones de personas, se encuentra en la posición 90 de la tabla de población, compuesta por 196 países, y tiene una densidad de población de 115 habitantes por kilómetro cuadrado. Portugal es la economía número 49 por volumen de Producto Interno Bruto. Su deuda pública en 2023 fue de 261.849 millones de euros, con una deuda del 97,9% del PIB. Su deuda per cápita es de 24,61 euros por habitante. La estructura económica de Portugal. Portugal está situado en el sudoeste de Europa, concretamente en la península ibérica. Forma parte de la Unión Europea desde el año 1986 y de la zona euro. Es un país desarrollado, situándose entre los 20 países del mundo con mayor calidad de vida. Su estructura económica se basa en el sector servicios, que representa más de tres cuartas partes del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto. En un panorama general de la economía de Portugal es que la posición económica de Portugal en 2020 es relativamente estable, con un PIB de más de 255.000 millones de dólares, lo que le coloca en el puesto 48 a nivel mundial. Está justo detrás de Irak, que tiene un PIB de 264.000 millones de dólares. En términos de PIB per cápita, Portugal ocupa el puesto 46 con más de 24.000 dólares, un poco por detrás de las islas turcas y Caicos, que tienen un PIB per cápita de 24.917,60 dólares. Hablaremos sobre los principales sectores económicos. A pesar de enfrentar desafíos, la economía de Portugal sigue mostrando resiliencia y potencial de crecimiento en los próximos años. Esto se debe a factores como la inversión en turismo, la innovación tecnológica y la mejora en la calidad de vida que pueden impulsar el desarrollo económico del país. En sus actividades primarias, tiene el 2,2% del PIB. En sus actividades secundarias, tiene, o sea, las materias primas ya, o sea, ya procesada, tiene el 22,1% del PIB. Y las actividades terciarias, o sea, sus servicios, son más del 75,7% del PIB. Empezaremos con el sector primario, que especialmente la agricultura prospera gracias a su clima templado y a sus diversos recursos naturales. Con el 43% de la tierra dedicada a la agricultura, el país produce una variedad de productos como leche, tomates, uvas, aceitunas, maíz, naranja, cerdo, patatas, pollo y manzana. Vemos que tiene un sector primario muy enriquecido. A pesar de que solo representa el 2,2% del PIB, la agricultura desempeña un papel crucial en la economía de Portugal. Y la importancia de este sector radica en la amplia gama de cultivos y productos animales que produce, lo que garantiza la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del país. Tenemos el sector secundario. El sector secundario incluye las industrias que transforman materias primas en productos terminados para el consumo. En Portugal, los productos industriales son textiles, ropa, calzado, madera, papel, productos químicos, combustible, minerales, cerámica, cristalería, tecnología.
productos lácteos, alimentos, construcción naval, plásticos y óptica. O sea que las manufactureras juegan un papel crucial en las exportaciones de Portugal, representando el 74,9% en 2023. Esto destaca la importancia en la contribución del sector manufacturero a la economía del país y su rendimiento en exportaciones. En el sector terciario, en Portugal, este abarca una amplia gama de servicios donde las personas ofrecen su conocimiento y tiempo para mejorar la productividad y satisfacer diversas necesidades. Este sector incluye servicios intangibles como asesoría, experiencias y atención. Las actividades terciarias clave en Portugal son los restaurantes, la atención médica, la educación y formación, la banca y finanzas, la comunicación y el intercambio de información, así como el turismo y la hospitalidad. Otro ejemplo de actividad económica terciaria es el sector de telefonía, que cuenta con aproximadamente 12,8 millones de suscriptores. Este sector apoya el crecimiento tecnológico al mejorar la conectividad y fomentar la innovación en diversas industrias. Así, el sector terciario no solo ofrece servicios esenciales, sino que también impulsa el desarrollo económico y social del país. La política económica. En general, la política económica de Portugal busca equilibrar el crecimiento con la sostenibilidad, aprovechando su integración en la Unión Europea y su posición estratégica para fortalecer su competitividad global. Portugal sigue políticas fiscales europeas con énfasis en la sostenibilidad financiera. El gobierno ha implementado reformas económicas y fiscales para reducir su deuda, al mismo tiempo que mantiene políticas de inversión en infraestructuras claves como transporte y energía. Las principales políticas fiscales y monetarias del gobierno. Portugal ha adaptado una política fiscal prudente en los últimos años, priorizando la reducción de la deuda pública tras la crisis económica de 2008. La consolidación fiscal se ha logrado mediante reformas estructurales, reducción del déficit presupuestario y control del gasto público, sin descuidar la inversión en áreas claves como infraestructura y sostenibilidad. En términos de política monetaria, al ser miembro, perdón, de la zona euro, Portugal sigue las directrices del Banco Central Europeo. Esto incluye la adopción de tipos de interés bajos para estimular la inversión y el consumo, así como la implementación de medidas de flexibilización cuantitativa durante periodos de crisis. Las relaciones comerciales internacionales y acuerdos económicos relevantes. Portugal mantiene una economía abierta con el comercio exterior, representando una proporción significativa de su Producto Interno Bruto. Su principal socio comercial es la Unión Europea, con España, Alemania y Francia, liderando como mercados clave para la exportación portuguesa, que incluyen productos como textiles, maquinaria, vino y productos agroalimentarios. Fuera de la Unión Europea, Portugal tiene acuerdos comerciales con países de América Latina, en África y en particular las excolonias lusófonas y Asia. Además, su ubicación estratégica lo convierte en un punto de conexión para el comercio transatlántico. El papel del gobierno en la regulación de la economía. El gobierno portugués desempeña un papel activo en la regulación económica para garantizar estabilidad y crecimiento sostenible a través de agencias como el Banco de Portugal y entidades de supervisión. Se regulan sectores estratégicos como el financiero, la energía y las telecomunicaciones. Además, el gobierno fomenta la inversión extranjera mediante incentivos fiscales, promoción de zonas industriales y apoyo a la innovación. También se han implementado medidas para aumentar la digitalización de la economía y garantizar la transición hacia energías limpias, alineándose con los objetivos climáticos de la Unión Europea. Hablaremos ahora sobre algunos indicadores macroeconómicos clave, empezando por el PIB, el Producto Interno Bruto. El PIB de Portugal ha experimentado un crecimiento moderado en los últimos años, a pesar de los desafíos económicos globales.
En 2023 se estimuló un crecimiento de aproximadamente un 1,5%, lo que refleja una recuperación estable de la crisis económica de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el crecimiento sigue siendo sensible a la evolución de los mercados internacionales y la dinámica interna del país. El PIB de Portugal se distribuye principalmente en los sectores de servicios, o sea, en los sectores terciarios como turismo, telecomunicaciones y comercio. En el sector secundario, en la industria, especialmente en la automotriz y electrónica, y una menor proporción en agricultura. Dos, la inflación. La inflación en Portugal ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años, aunque ha experimentado aumentos puntuales debido a las crisis energéticas globales y la guerra en Ucrania. En 2023, la inflación fue moderada en comparación con otras economías europeas, con un aumento estimado de aproximadamente el 3,5%. Esto refleja la efectividad de las políticas del Banco Central Europeo para controlar los precios, aunque las presiones sobre los costos de energía y los alimentos siguen siendo un desafío muy importante. La deuda pública. La deuda pública de Portugal ha sido uno de los temas centrales de la política económica en las últimas décadas, aunque ha disminuido gradualmente desde los picos alcanzados durante la crisis financiera global de 2008 y la crisis de la deuda europea, aún representa un desafío para las finanzas públicas. En 2023, la deuda pública de Portugal rondaba el 120% del PIB, un nivel relativamente alto, aunque manejable debido a las tasas de interés baja en los mercados globales y el apoyo del Banco Central Europeo. El tipo de cambio y la balanza comercial. Portugal, al ser parte de la zona euro, utiliza el euro, claramente, como su moneda oficial. La política monetaria es gestionada por el Banco Central Europeo, lo que proporciona estabilidad cambiaria dentro de la región. En cuanto a la balanza comercial, Portugal ha mantenido históricamente un déficit en su balanza de cuenta corriente, aunque ha logrado reducirlo en los últimos años gracias al aumento de las exportaciones, especialmente de productos como el vino, aceite de oliva, automóviles. El déficit comercial también se ve compensado por un superávit en el turismo, que es una de las principales fuentes de ingresos para el país. La tasa de interés. Las tasas de interés en Portugal están influenciadas por las decisiones del Banco Central Europeo. Durante los últimos años, las tasas de interés han sido bajas, lo que ha favorecido el acceso al crédito para las empresas y los consumidores. Sin embargo, el Banco Central Europeo ha comenzado a aumentar gradualmente las tasas de interés para combatir la inflación, lo que podría afectar la capacidad de endeudamiento en el futuro y ralentizar la recuperación económica. La inversión extranjera directa. Portugal ha experimentado un crecimiento significativo en la inversión extranjera directa en los últimos años, especialmente en sectores como la tecnología, la energía renovable y el turismo. La mejora de su infraestructura, la estabilidad política y las políticas de incentivos fiscales han sido factores clave para atraer a los inversores extranjeros. Sin embargo, el país sigue dependiendo de la inversión externa para impulsar su crecimiento económico y la creación de empleo. Ahora hablaremos sobre la infraestructura de Portugal. Sabemos que es un componente clave para su desarrollo económico, social y asimismo su integración dentro de la Unión Europea. A continuación hablaremos sobre los principales aspectos de la infraestructura en Portugal. Uno, la infraestructura de transporte, la red de carreteras. Portugal cuenta con una extensa red de carreteras que conecta todo el país, incluyendo autopistas modernas. Las principales ciudades como Lisboa, Oporto y Faro están bien conectadas, lo que facilita el transporte interno y el comercio. Además, la red de autopistas es uno de los pilares de la infraestructura de transporte, con una gran parte de ellas siendo de peaje. También los ferrocarriles. El sistema
ferroviario en Portugal ha mejorado significativamente. En las últimas décadas, Portugal tiene una red ferroviaria moderna, especialmente en las zonas metropolitanas de Lisboa y Oporto. Aunque fuera de estas áreas, los servicios pueden ser menos frecuentes. El sistema incluye tanto trenes de alta velocidad como de cercanías. Además, Portugal está conectada con España por trenes de alta velocidad, lo que facilita el comercio y la movilidad internacional. Los puertos y aeropuertos. Los puertos de Portugal son vitales para su economía, ya que el país tiene una larga costa atlántica. Los puertos de Lisboa, Oporto y Sines son esenciales para el comercio internacional y el transporte marítimo. En cuanto a los aeropuertos, Lisboa es el principal aeropuerto internacional del país, con Oporto y Faro como aeropuertos de relevancia para vuelos nacionales e internacionales. Dos, la infraestructura energética. Las fuentes de energía de Portugal han hecho un esfuerzo notable por diversificar sus fuentes de energía con una fuerte inversión en energía renovable. Actualmente, más del 60% de la electricidad del país proviene de fuentes renovables, principalmente de la energía eólica, hidroeléctrica y solar. Esto ha colocado a Portugal como un líder en la transición energética dentro de Europa. La red eléctrica nacional, la red eléctrica de Portugal está bien desarrollada y capaz de integrar diversas fuentes de energía, incluidas las renovables. El país también está trabajando en la modernización de su infraestructura para garantizar una mayor eficiencia energética y mejorar la sostenibilidad. Tres, la infraestructura de telecomunicaciones, el acceso a Internet y telefonía. Portugal ha avanzado considerablemente en la mejora de sus servicios de telecomunicaciones. La cobertura de Internet de banda ancha es especialmente en las áreas urbanas y la cobertura móvil 4G es excelente. A nivel rural, aunque la cobertura ha mejorado, todavía existen desafíos en términos de acceso a alta velocidad. Cuatro, la infraestructura social. Empezaremos con la educación. El sistema educativo en Portugal es de alta calidad y el país ha realizado importantes inversiones en la infraestructura escolar. Las escuelas en las áreas urbanas generalmente cuentan con buena estructura, aunque en algunas zonas rurales pueden existir deficiencias. Además, el acceso a la educación es gratuito y obligatorio hasta los 18 años. Dos, la salud. El sistema de salud de Portugal es público y accesible para todos los ciudadanos. Cuenta con hospitales, centros de salud y clínicas distribuidos por todo el país. En general, la calidad de los servicios de salud es alta, aunque hay disparidades entre las zonas rurales y urbanas en cuanto a la disponibilidad de servicios médicos. Cinco, la infraestructura industrial y comercial. Las zonas industriales y parques tecnológicos. Portugal ha establecido zonas industriales y parques tecnológicos en varias regiones para fomentar el crecimiento empresarial y la innovación. Estas áreas están diseñadas para atraer inversiones en sectores clave como la tecnología, la fabricación avanzada y las energías renovables. La infraestructura para el comercio. Los mercados, centros de distribución y centros logísticos en Portugal están bien desarrollados. El país tiene una ubicación estratégica que le permite ser un puente entre Europa y América Latina, lo que facilita el comercio internacional. Además, la infraestructura portuaria y ferroviaria contribuye significativamente a la capacidad exportadora del país. Ahora hablaremos sobre los desafíos y oportunidades en la economía de Portugal. Los desafíos económicos, desigualdad y pobreza. A pesar de los avances económicos, la desigualdad de ingresos sigue siendo un desafío importante en Portugal. La pobreza afecta a una parte considerable de la población, especialmente en las zonas rurales y regiones del interior del país. Las brechas salariales son evidentes entre las áreas urbanas y rurales, lo que limita las oportunidades para el crecimiento económico equitativo. La dependencia de sectores vulnerables. El sector turístico es un motor importante para la economía portuguesa, representando una gran parte del Producto Interno Bruto y el empleo. Sin embargo, esta dependencia del turismo hace que el país sea vulnerable a factores externos como crisis económicas, pandemias, desastres naturales. La crisis del COVID-19 demostró una vulnerabilidad con una fuerte caída de las visitas internacionales. Los desafíos en infraestructura.
la infraestructura de transporte fuera de las grandes ciudades. Aunque las redes de carreteras y ferrocarriles en áreas urbanas como Lisboa y Oporto están bien desarrolladas, las zonas rurales y las pequeñas ciudades tienen infraestructura de transporte menos avanzada. Esto limita la conectividad y la integración de estas áreas en la economía nacional y regional. Los desafíos en el sector energético. Aunque Portugal ha realizado avances significativos en el uso de energías renovables, todavía depende de importaciones de gas natural para cubrir la demanda en los periodos de picos de consumo. Las oportunidades económicas. La diversificación de la economía. Portugal tiene la oportunidad de diversificar su economía más allá del turismo. Sectores como la tecnología, la industria, de los sectores de recursos naturales, la biotecnología y la inteligencia artificial. El aprovechamiento del turismo sostenible. Si bien el turismo representa un desafío en términos de dependencia económica, también ofrece una gran oportunidad. Portugal puede reorientar su industria turística hacia un modelo más sostenible y descentralizado, promoviendo destinos menos saturados y mejorando la infraestructura turística fuera de Lisboa. El sector agrícola y agroalimentario también es una oportunidad que Portugal tiene, un sector agrícola fuerte y puede aprovechar su producción de productos orgánicos y productos pesqueros para fortalecer su exportación. La demanda mundial de productos sostenibles y ecológicos está en auge, lo que representa una oportunidad para aumentar las exportaciones. Las oportunidades en infraestructura, la digitalización y conectividad. Portugal está bien posicionada para aprovechar las nuevas tecnologías emergentes. La expansión de la conectividad y la mejora de la infraestructura digital en áreas rurales también pueden contribuir al desarrollo económico y social de esta zona. Los proyectos de infraestructura sostenible y mejora en la infraestructura del transporte regional. Bueno, estamos por finalizar la exposición y ahora ya iremos concluyendo que Portugal ha demostrado ser un país con una estructura económica resiliente y en constante transformación, destacando el sector servicios como motor principal de su economía. A pesar de los avances en infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones, aún enfrenta desafíos en sostenibilidad energética y la cobertura rural. Sin embargo, para garantizar un crecimiento sostenible es fundamental implementar políticas públicas que fortalezcan la competitividad, reduzcan desigualdades sociales y promuevan la innovación en sectores clave. En resumen, los indicadores macroeconómicos clave de Portugal reflejan un panorama de crecimiento moderado, pero estable, con avances importantes en términos de inflación, desempleo y deuda pública. No obstante, el país sigue enfrentando desafíos como la alta deuda pública y las desigualdades en el mercado laboral, especialmente en el desempleo juvenil. Estos factores deben ser cuidadosamente gestionados para asegurar la estabilidad económica a largo plazo. Portugal tiene un desempeño económico y de infraestructura relativamente sólido en comparación con otros países de Europa del Sur. Si bien tiene ventajas en áreas como energía renovable, turismo y acceso a Internet, enfrenta desafíos relacionados con la productividad industrial, la congelación urbana y la vivienda. Portugal se enfrenta a varios desafíos entre los que se destacan la desigualdad social, el envejecimiento de la población y la dependencia de turismo. Sin embargo, el país también tiene amplias oportunidades para aprovechar su liderazgo en energías renovables, su creciente sector tecnológico y su capacidad para atraer inversiones sostenibles. Algunas recomendaciones para esta estructura e infraestructura de este país. Mejorar la estructura económica. Es fundamental implementar políticas públicas y reformas estratégicas que favorezcan el crecimiento sostenido, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. Una recomendación sería fomentar la diversificación de la economía, incentivar la innovación y emprendimiento, desarrollar el sector agroalimentario. El país puede aprovechar su fuerte sector agrícola para mejorar la cadena de valor agroalimentaria, desarrollando productos con valor agregado y promoviendo exportaciones a mercados internacionales que demandan productos sostenibles y ecológicos. Otra sería mejora en la infraestructura de telecomunicaciones. Asimismo, incentivar la sostenibilidad en el sector industrial, fomentar la industria verde, modernización de la infraestructura industrial. Se deben modernizar los países industriales y las zonas de innovación para facilitar la atracción de inversiones extranjeras y el desarrollo de nuevas
industrias en sectores claves como la automotriz, eléctrica, la biotecnología y las energías renovables. Bueno, esta ha sido toda mi exposición. Muchas gracias.